Antes que la luz se extinga, oh Señor de lo creado, cierra en torno tu carlinga, sé mi fuerte y fiel armado. Los lascivos sueños mata, y el fantasma no me alarme, y a velar las alas ata, que no ensucie nuestra carne. Dánoslo, Padre Píísimo, y tú, el Hijo de Consuno, y tú, Espíritu Santísimo, que reináis los tres en uno. Cuéntame esa historia, mi Señor Jesús. Anarquía y descontrol en la celebración. El fray Ermete Constanzi, o también conocido como el Padre Metri, nació en Italia en 1852. Pocos años después llegó a Argentina con el propósito de evangelizar a los aborígenes del Chaco santafesino, junto a otros 15 o 16 curas aproximadamente. Ermete modeló una figura protagónica entre los indios, más allá de su rol como sacerdote. Trabajó en las escuelas de la zona, desde el Arroyo El Rey hasta Colonia Florencia, primero como subinspector y más tarde como subprefecto. También perteneció a la primera comisión de fomento de San Antonio de Obligado. En cambio, lo que realmente le preocupaba y de lo que se ocupaba fue la defensa de las tierras que pertenecerían a los indígenas. Las reclamó ante Nación y ante el gobierno provincial. Defendía a los reducidos de las sublevaciones y matanzas. En 1884 se funda la reducción de San Antonio Obligado. Esta reducción se funda por medio del coronel Manuel Obligado y solicita al convento de San Lorenzo por un sacerdote para que se haga cargo de esa reducción. Se lo recomienda a Ermete Constanzi por la experiencia que él tenía a lo largo de 20 años ya al frente de la reducción de San Javier y porque aparte hablaba el mocoí. Al inicio de esa reducción tenía 400 indígenas que van a estar a cargo de Ermete Constanzi. Pero, ¿estos aborígenes de dónde venían? ¿Cuál es la historia anterior a la conquista y reconquista? ¿Cómo llegaron? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Había una sola etnia? ¿Eran conflictivos entre ellos? Aquellos cazadores-pescadores que ingresan al continente hace unos 25.000, 30.000 años, comenzarán a ocupar todo el continente americano. Llegarán hasta el extremo sur de la Patagonia y luego con la migración de los animales hacia el interior del continente, hace unos 6.000 años, poblarán el Gran Chaco americano. Y a nuestro lugar, el norte de la provincia de Santa Fe, llegarían, al menos según los registros arqueológicos, hace unos 2.000 años para poblar a un Paraná que no era parecido al actual, era diferente porque todavía se estaba conformando. Un aspecto a destacar era el protagonismo que tenían las mujeres en las distintas facetas de la vida indígena. En lo cultural, el rol de las mujeres era crucial. Estaban encargadas de preparar los ceremoniales en los velatorios, cuyos procedimientos eran complejos y conllevaban una responsabilidad mayor. Existían dos tipos de entierro. El primero, el cuerpo era depositado en su última morada sin alteraciones. El segundo, era descarnado y colocado en una bolsa de cuero para cuando el sujeto moría lejos de su hogar y había que trasladarlo hasta allí. Las fosas eran de poca profundidad y una olla en lo alto del sepulcro a modo de corona. En cuanto a lo político y militar, existía un cargo llamado nobleza indígena. Los jefes o caciques formaban parte de él. El cargo era hereditario, pero el pueblo podía destituirlo si no demostraban condiciones. Podía ser ocupado por un hombre o por una mujer, dependiendo de las condiciones personales más que de las tradiciones. El gobierno debía ser manejado por una persona honesta, virtuosa y sincera.
El norte de la provincia de Santa Fe fue territorio avipón, al igual que lo que hoy es la provincia del Chaco. Este territorio fue defendido por los avipones mucho tiempo antes inclusive de que llegaran los europeos a este lugar. Las primeras crónicas, yo les comentaba, de Ulrico Schmidl ya hablan de un conflicto entre mepenes y corondaes. Es decir, esos mepenes que después comprobamos son los avipones, ya estaban en conflicto con los corondaes, que son pueblos que iban a estar al sur de la provincia de Santa Fe. Otro dato que tenemos es que los grupos guaraníes que estaban del otro lado del Paraná nunca pudieron ingresar al norte de la provincia de Santa Fe, fruto de esa defensa del territorio que hacían los avipones. Una defensa que se va a extender con la llegada de los europeos. Al cabo de 300 años de defensa de ese territorio, el resultado es que no hay ninguna comunidad en la actualidad aborigen que se autoperciba avipón. La reducción de San Jerónimo del Rey, en un momento, 1818, va a terminar desapareciendo. Pero esos pobladores de la antigua San Jerónimo del Rey van a pasar al otro lado del Paraná, a lo que es la provincia de Corrientes. En ese lugar lo van a encontrar el por entonces caudillo Estanislaos López, que los va a llevar hacia lo que es el cordón de la ciudad de Santa Fe. San Jerónimo del Sauce surge de esa manera. Esos avipones van a ser los guerreros que defienden la ciudad de Santa Fe de cualquier ataque. Cuando Obligado llega a lo que hoy es Reconquista, en 1872, llega acompañado de tropas que trae de San Jerónimo del Sauce. Esas tropas que trae de San Jerónimo del Sauce son considerados los lanceros del Sauce, es su escolta personal. En su informe al Ministerio de Guerra dice que se asienta en los territorios o en las taperas de donde alguna vez funcionó la reducción de San Jerónimo del Rey. El proceso de aculturación los llevó a tal que cuando llegan van a tener nombres españoles: Panchín, Benavides, Benítez, Casco. San Antonio Obligado fue una reducción, como toda reducción, tenía el objetivo de disciplinar a los indígenas, digamos, a los indígenas que eran capturados durante las guerras, los enfrentamientos, y aquellos indígenas que aceptaban voluntariamente someterse a la reducción. O sea, iban a realizar tareas para las actividades productivas de la zona. Por ejemplo, los ingenios azucareros, el ingenio azucarero de Tacuarindí, que está cerca de San Antonio Obligado, era un lugar donde la mayoría de los indígenas iban a trabajar. Otro de los dispositivos era la militarización de los indígenas, en la cual los indígenas pasaban a formar parte del ejército y bueno, participaban de las acciones militares contra sus propias culturas en lo que era la conquista y colonización de los territorios. Pero lo cierto es que en poco tiempo, se fundó en 1884, en poco tiempo empezaron los problemas en la convivencia. Por un lado estaba el trato desigual que había entre los indígenas con el resto de la población, y después había un maltrato permanente, sobre todo en el ejército. En San Antonio Obligado estaba el sargento mayor Marcos Piedra, que era el jefe militar de la reducción y por ende de la zona, donde hay registro de que los superiores maltrataban a los indígenas que estaban en el ejército, con castigos, quitándole parte de lo que era la paga, es decir, una serie de maltratos que fueron en aumento y que tuvieron que ver con la sublevación que finalmente va a ocurrir en 1887. Dirigió una extensa relación al Ministerio del Interior, defendiendo la inocencia de mis indios y atajando con la energía que inspira la verdad las arbitrariedades de las autoridades militares causantes de la sublevación. La misma relación publiqué en la prensa para que todo el mundo se diera cuenta de la inocencia de nuestros indios. Hay una carta que Ermete le escribe al coronel Obligado,
donde le plantea esta situación y Obligado le dice de que, bueno, que haga una lista de cuántas familias hay, tanto indígenas como cristianas, o sea, y le entrega unos boletos provisorios. Después ese conflicto siguió. De hecho, la muerte de Hermete Constanzi está atravesado por ese conflicto. Todo esto podemos señalar en menos de 3 años de vida de esta reducción. Y el 11 de marzo de 1887 se da el fusilamiento de 16 indígenas, que eran indígenas que permanecían en la reducción y que no habían tomado, digamos, postura activa en la sublevación, pero se da como un castigo general. Se decide el fusilamiento de estos indígenas que habían sido capturados. Y en este contexto siempre se habló, bueno, de cuál fue el rol de Hermete Constanzi. Los documentos sostienen de que Hermete Constanzi, en el momento de la reducción, él estaba en Florencia, el momento de la sublevación, quiero decir, él estaba en Florencia porque estaba a cargo de supervisar escuelas. Hay registrados más de 20 muertos, pero se cree que fueron más, porque inclusive hay registro de cadáveres que encontraron quemados en el monte. Huía de la reducción en ese contexto, ya no volvía más porque sabía que no la iba a pasar bien, digamos. Entonces la reducción prácticamente no volvió a ser la misma. Hermete Constanzi, a finales del año 1897, y a pesar de las incansables luchas por la reinserción de los aborígenes a la agenda nacional, tuvo intenciones de encaminarse con los suyos hacia el Chaco Central. Quería viajar solo con ellos, sin criollos ni mucho menos blancos, solo indios, porque la experiencia le había enseñado que la amalgama resultaba siempre en perjuicio de los indios. No lo logró, la muerte lo sorprendió. ¿Lo sorprendió? Pocas semanas después. Le sucedió lo mismo que a Manuel Obligado, en otras circunstancias, aunque con el mismo propósito. A Obligado lo decepcionó la disminución del territorio chaqueño en favor de Santa Fe. A Constanzi, la quita de tierras a los aborígenes lo pesó. Sentía que sus propósitos terrenales habían acabado. Usted sabe que el homicidio es un gran pecado, peor que la fornicación simple y el robo. Es un gran crimen, pero ¿acaso es el único crimen que hay en el país para que se vuelva patas arriba la ciudad y hasta el gobierno como si se acabara el mundo? ¿Y mis indios del Chaco, explotados y oprimidos como animales? Ustedes no ven crímenes hasta que no ven sangre, y la verán la sangre, la verán pronto por poco que no me hagan caso. Sangre de la mejor del país, sangre inocente, se derramará pronto.